Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, es un placer poder moderar hoy y asistir y escuchar a estos dos amigos míos, políticos tan interesantes de este país, políticos e intelectuales, pensadores, que creo que ambos, cada uno en su ámbito, han aportado muchísimo a los grandes debates que nos han ocupado en las últimas, al menos 2 décadas, presumo. Ya sabéis, bueno, yo creo que no necesitan presentación, simplemente diré que, como sabéis, Odón Elorza fue alcalde de Donosti y ha sido un diputado muy presente en las Cortes españolas hasta enero, ¿no? En las Cortes Generales, en el Congreso, hasta enero. José María Arasaya ha sido secretario de Estado con el gobierno de Feijóo. Rajoy tienen este problema, que cuando vamos a decir Feijóo nos sale Rajoy, no sé si te pasa a ti, de Rajoy, ¿verdad? Y más tarde dejó el partido, pero, y bueno, a ambos les podemos seguir, a José María en la SER, en sus artículos en El País. Los dos comparten algo muy interesante, y es que son voces propias han sido voces propias dentro de sus propios partidos. José María dejó el Partido Popular, si no me equivoco, pero ambos han sido lo que se llama versos sueltos, voces propias dentro de su partido, y eso les convierte en algo más interesante aún que alguien que simplemente sigue el argumentario y sigue la corriente. No. Ambos les hemos escuchado, cada uno en su ámbito, sus propias impresiones, sus propios criterios, y eso sin duda aporta valor al debate público, ¿no? Me gusta mucho el planteamiento de esta conversación, y doy las gracias desde luego a Óscar y a los organizadores por invitarnos. La avaricia, un planteamiento ciertamente ambicioso y no habitual, porque sin duda es ahí donde está el germen de la desigualdad, de las injusticias que al final nos corroen nuestro sistema y nos impiden en muchísimas ocasiones el progreso que requeriríamos, ¿no? y que merecemos. Y en concreto nosotros en esta mesa vamos a hablar de la propiedad, ¿no? de revisitando la propiedad revisitando la propiedad en el siglo XXI, lo tuyo es mío. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto. Concretamente quería empezar con una figura que, ya que estamos en las elecciones, en campaña electoral, me ha parecido interesante arrojar aquí para que ellos nos expresen sus reflexiones. Y fijaos que hace 8 años el símbolo en una campaña electoral similar a esta era la PA, la Plataforma Antidesahucios. El 15M era la reivindicación de la vivienda, el derecho a la vivienda, ante unos jóvenes que no encontraban su forma de canalizar sus necesidades, incluida esa, y la PA fue la moda, fue el icono, digamos, de hace unos cuantos años. Y esta semana el nuevo icono, la nueva imagen en esta ronda electoral, en estas elecciones, ha sido Desocupa. O sea, paradójicamente hemos pasado de una era en la que la indignación, la reivindicación, el protagonismo de los jóvenes que reclamaban stop desahucios, todo eso, ha dado paso a una era en la que es Desocupa, esa empresa, la que ha sido el icono de esta semana por esa lona que puso en Madrid. Supongo que todos estáis al tanto de lo que estoy hablando. O sea, una lona que excluye, o sea, que se asocia a un pensamiento excluyente, Sánchez a Marruecos, nosotros a Moncloa. Bueno, quería empezar con esta imagen para escuchar vuestras reflexiones sobre la propiedad, sobre la avaricia y sobre qué ha pasado en España para que haya cambiado tanto la imagen de hace unos años a ahora, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Odón, ¿quieres? Vale. Bueno, en primer lugar, ¿se oye bien? ¿No? Pues no he hecho yo nada especial. Igual no está conectado aquí. ¿Empiezas tú, quizás? Empiezo yo, vale. Mientras resolvemos este problema técnico, ¿no? Sí. Vale, pues yo antes de comenzar, bueno, primero dar las gracias evidentemente a todos los que están aquí presentes. Ya me hago yo con la palabra y luego ya. Entonces voy a ser breve. No, que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias, bueno, a Odón y a
y a Berna por compartir este momento y sobre todo a Óscar y a los organizadores del encuentro y a la Universidad de Valladolid por alojarnos aquí, ¿no? en este sitio tan especial porque tiene que ver con la propiedad. A mí hace muchos años, y ha sido una anécdota, me ha surgido cuando estábamos saliendo camino de la cafetería a tomarnos un café. Bueno, pues hace ya muchos años yo acababa de terminar mi tesis doctoral en la Universidad de Cantabria sobre John Locke y los fundamentos modernos de la propiedad, que fue mi tema de tesis en Filosofía del Derecho. Y un viejo catedrático de la Universidad de Valladolid, Manuel Fernández Escalante, de origen montañés, cántabro como yo, nos invitó a los del departamento a un seminario sobre Hegel. El caso es que al terminar el seminario fuimos a comer a un restaurancito aquí cercano y recogió todos los pedazos de pan que había sobrado, se los puso en las manos y al salir delante en esta plaza, habíamos salido del restaurante y de pronto empezó a coger las migas y a arrojarlas sobre la plaza y de pronto él, que era un bon vivant y un personaje divertidísimo dentro de su reaccionarismo político, porque era la cosa más reaccionaria que uno pueda meterse en la cabeza, sin embargo era un hombre divertidísimo y de pronto dijo, en la vieja polémica entre los franciscanos y los dominicos sobre la propiedad, ya sabéis del lado de quién estaba, de los pobres, de las palomas. Entonces, este debate sobre la propiedad es un debate que está en el corazón de la cultura no solo capitalista, sino de la cultura occidental desde sus orígenes. O sea, no puedes entender Occidente sin la propiedad. ¿Y cómo nos relacionamos con la propiedad? ¿Qué está pasando ahora que estamos viviendo en el siglo XXI una mutuación del capitalismo en su estructura más posindustrial, un capitalismo que se asentaba en el ámbito de la empresa como espacio político, la empresa como espacio político y económico en un pacto entre el capital y el trabajo, entre el capital financiero que respaldaba una propiedad y el trabajo que respaldaba un salario que también era otra forma de propiedad en renta y que organizaba unas relaciones políticas, sociales, económicas, una organización de clase de la propia sociedad. Y ese modelo se está descomponiendo por la emergencia de un capitalismo cognitivo, un capitalismo tecnológico, un capitalismo que ha transformado la empresa en plataforma y donde el capital, la propiedad, ya no es la vieja propiedad financiera del siglo XIX y del siglo XX, sino que es una propiedad basada en los algoritmos. En unos algoritmos que son los que están gestionando los modelos de negocio, los que están atribuyendo el nuevo estatus social, económico que fundamenta la desigualdad del siglo XXI, que alimenta a los megarricos, que genera evidentemente una estructura de clases que está rompiendo la estructura de la clase media, tal y como la entendíamos, la profesionalidad de la clase media, porque el conocimiento ya no es un conocimiento profesional en el que se fundaba un modelo de propiedad basada en las rentas del trabajo y en la capacidad para traducirlo luego en una propiedad inmobiliaria, el piso que uno tenía en su ciudad, o la casa que tenía en el campo, o el apartamento en la playa, y que reflejaba un estatus social. Toda esa lógica se está descomponiendo porque el capital está descomponiendo el orden social. Y está descomponiendo los iconos alrededor de los cuales se identificaba la propiedad. La propiedad hoy es la propiedad sobre el algoritmo. Quien domina el algoritmo, quien tiene el control sobre el uso con sesgos de los datos que generamos todos o que generan las máquinas entre ellas en el Internet de las cosas, es el nuevo propietario. Es el nuevo dueño de la realidad. Y quien está modelando y construyendo políticamente la nueva configuración del poder. Y ahí es donde está la nueva propiedad, en los algoritmos. Y por otro lado, el trabajo se está desconfigurando en su lógica más tradicional, ya no el trabajo físico, sino el trabajo profesional vinculado al trabajo del capitalismo por un trabajo online donde la transformación digital de las empresas en plataformas
están provocando que el valor de la renta, del salario que perciben los profesionales tiende a la baja y al mismo tiempo la vida en las empresas tiende a deshumanizarse. Es decir, el modelo de organización de la empresa que nació del ordoliberalismo, que permitió la construcción del Estado social y democrático de derecho y de la existencia de unas clases medias consolidadas, intensas, gruesas, que empastaban el conjunto de la sociedad, está descomponiéndose. Eso explica los populismos, la extrema derecha, los populismos de izquierdas, la descomposición de las mentalidades políticas más razonables, la erosión de la moderación. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ponerle nombre ni relato a la realidad que os estoy transmitiendo. Y eso está explicando muchas de las tensiones que en estos momentos están aflorando a nivel político. Y tienen que ver con la propiedad. La propiedad ha dejado de ser una propiedad física, una propiedad que visibilizábamos, que identificaba un estatus por los metros cuadrados de un piso, entre comillas, o por el número de trabajadores que tenía una empresa, o por la facturación que tenía una compañía, para entrar a un terreno no calculable que está en el control que la empresa del siglo XXI, que es la plataforma, tiene sobre los datos que generamos nosotros, las máquinas, que es exclusivamente suya y es más, no es participable ni compartible. Es una propiedad más absoluta que la propiedad que surgió de la Revolución Francesa y que codificó la Revolución Francesa con Napoleón en el Código Civil, que era una propiedad absoluta. Esta es una propiedad innegociable. Y es una propiedad que al día de hoy es la que está marcando la desigualdad que no sabemos explicar de otra manera, porque los discursos, las narrativas políticas, también en la izquierda, cuando tratan de denunciar, condenar, identificar la injusticia y los escenarios de desigualdad, no encuentran la explicación, en mi opinión, porque es una propiedad que está en el algoritmo. Y hay que regular el algoritmo. Y hay que construir un capitalismo que regule el algoritmo. Luego vamos a ir a eso, sí, sí. Odón, ¿qué te suscita todo esto? Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Universidad de Valladolid, a su vicerrectora y al equipo que ha organizado estos encuentros en un ámbito, en un lugar tan maravilloso. Y además estar contigo, a quien te sigo, y con José María Lasalle, de quien aprendo mucho porque leo todo lo que escribe y me parece una persona muy capaz con sus teorías y sus explicaciones en distintos medios sobre la realidad, ¿no? Es una persona creíble, lo debo decir. En estos tiempos en los que hay tanta polarización, sus posiciones, bueno, las comparto. De hecho, su tesis inicial la comparto absolutamente, ¿no? Hoy en día lo fundamental de lo que tenemos que hablar y reflexionar es sobre la propiedad de los datos digitales. Esos datos que además cada uno de nosotros y nosotras vamos esparciendo, dejando huella permanente en Internet, en las redes, ¿no? Y que van siendo alimento, y no precisamente espiritual, sino material, de esas grandes plataformas, grandes compañías que tienen realmente el poder económico, esa élite de la nueva economía, el poder político, la gran influencia política sobre políticos y estados, gracias a lobbies fortísimos que tienen esas compañías tecnológicas, también algunas otras de gran poder que están un poco al margen, pero en cierto modo vinculadas a las empresas de alta tecnología, ¿no? Es verdad que ahora, con esa avanzada, con ese avance de las teorías populistas, de las teorías que yo las resumo con la palabra del trumpismo, está más de actualidad y más en boga el desocupa que el ocupa. Sigue habiendo en España un problema gordísimo de vivienda a la cual difícilmente pueden acceder la gente joven, básicamente porque, más allá de que se haya aprobado recientemente la ley de vivienda, sin embargo,
no ha habido inversiones importantes a distintos niveles institucionales para crear un parque público de vivienda. En alquiler, en propiedad, digo, vivienda pública regulada de cómo se puede vender, a quién, a qué precio y en qué tiempo, lo que bien yo creo que todos conocéis. Claro, el movimiento de Desokupa también está vinculado a cómo en este país ha habido acciones, ha habido decisiones políticas de una enorme gravedad que no han tenido suficiente respuesta ciudadana y, por supuesto, política, como sucedió hace unos años, y ahí empezamos la historia, la venta de un parque importante de vivienda pública en Madrid a un fondo buitre. O sea, es que cuando hablamos del problema de la vivienda, no referirnos a que en este país, con total normalidad, como quien dice, se vendió un parque inmenso de vivienda pública a un fondo buitre. ¿Quién tiene la propiedad de los fondos buitre? ¿Quiénes son los propietarios? Es otra historia también que igual luego tenemos oportunidad de hablar de los fondos de inversión. Seguramente algunos de los que están aquí presentes tengan una cuota mínima de multipropiedad en esos fondos de inversión. Estamos, por tanto, en un momento en el que la propiedad ha evolucionado, como bien explicaba en la historia La Salle, y en un momento en el que además no solamente aplica a la vivienda, que la vivienda, como otras propiedades, no tiene sobre ellas un título de propiedad absoluta. No existe la propiedad absoluta, excepto precisamente en aquellas propiedades que hoy por hoy no están ese título de propiedad, sus usos, prácticas, aplicaciones mínimamente reguladas. Y me refiero a la inteligencia artificial, a determinados fenómenos que no hay leyes todavía, y si los hay son muy insuficientes a nivel europeo, a nivel global, internacional. Por tanto, claro, la propiedad que tienen estas grandes compañías es una propiedad poco regulada, muy poco regulada, y por tanto casi sin límites, porque además los avances en las nuevas tecnologías van a una gran velocidad que las leyes, cuando se hacen, todavía estamos por ver cuándo se aprueba, espero que el año que viene, el reglamento sobre la inteligencia artificial por parte de la Unión Europea, por parte del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento. Veremos cuándo llega, y seguramente la cantidad de vacíos, de espacios negros, de trampas que se podrán seguir realizando desde las grandes plataformas sobre la propiedad de los datos, sobre la evolución, la aplicación de la robótica. El día de mañana será sobre, bueno, el día de mañana no, ya sobre los humanoides, y derivando un poco en el tiempo, luego también me gustaría quizá poder hacer un apunte sobre la propiedad del espacio, que es lo que nos toca, nos va a llegar, o algo más inmediato. Comentaba antes a los compañeros de la mesa la propiedad del coltán. El coltán, que es el mineral clave hoy para que podamos funcionar con estos medios tecnológicos, y que mucha gente, quizá por desconocimiento o por egoísmo, no se ha parado a pensar qué está pasando con el coltán, ese mineral, y cuál es su origen. Bueno, pues en este punto en el que lo habéis dejado los dos, me surge la siguiente pregunta. Habéis descrito ambos esa distancia inconmensurable entre la propiedad de las plataformas, de los fondos de inversión, que está indefinida, está lejos, está perdida a la vista del ciudadano, y el ciudadano, ¿no? Son dos realidades alejadísimas en las que no se aprecian eslabones de conexión. Entonces, ¿dónde debe estar el Estado? ¿Qué papel puede jugar el Estado? ¿O el Estado está fracasando absolutamente en su obligación de regular esos eslabones que unen esa propiedad alejada de plataformas, fondos de inversión, con la realidad difícil del ciudadano? El Estado, ¿qué le toca y por qué fracasa? El Estado está desbordado en sus capacidades soberanas para gestionar la realidad. No sé si se está oyendo ahora. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Y digo que el Estado está desbordado en sus capacidades soberanas para gestionar la complejidad
del mundo globalizado sujeto a la tensión de la emergencia climática, de la sostenibilidad ética, de la transformación digital, de la evolución de los conceptos políticos de la democracia tal y como la hemos configurado alrededor de la tríada libertad, igualdad, fraternidad. Es decir, el Estado malamente está siendo capaz de ir resolviendo una realidad entrampada donde el margen de maniobra para poder abordar y resolver los conflictos a los que se enfrentan nuestras sociedades no encuentran respuestas, lo cual genera un incremento del malestar social, un incremento de la antipolítica, de todo lo que representa el cuestionamiento del orden tal y como lo hemos entendido hasta el momento, ¿no? Por tanto, yo creo que el Estado aquí es un gran perdedor de la realidad a la que nos enfrentamos, y el vacío que genera hace que el marco de capacidad regulatoria también tenga que ser suplantado, por ejemplo, a través de instituciones como la Unión Europea, en el ámbito, por ejemplo, del reglamento de inteligencia artificial, como comentaba Odón, que es fundamental, pero como va a ser el reglamento de chips o como va a ser el reglamento de ciberresiliencia y todo ese paquete de medidas normativas que la Unión Europea está tratando de desarrollar para generar una cierta seguridad jurídica en un entorno en el que el ser humano habita cada vez más, que es el entorno de la infosfera. Es decir, de todos los que estamos aquí, la media de habitar Internet diariamente en las personas de mayor edad está entre 1 y 2 horas, pero entre las personas jóvenes rebasan las 8 y llegan casi a las 10 horas. Es decir, la mayor parte de nuestro tiempo consciente, incluso cuando es un tiempo inconsciente en la movilidad, lo pasamos en contacto con la tecnología y habitando la infosfera. Un espacio en el que no hay propiedad todavía. Cuando la infosfera se dote de la capa de metaverso y podamos estar conviviendo en una realidad inmersiva, como ya se sabe que hay bienes, los NFTs y otras propiedades con las que se está poblando el mundo metaversico, hablaremos de otro tipo de propiedad que no va a ser regulada todavía y en mucho tiempo. Pero en el ámbito en el que nosotros nos estamos moviendo, que es un ámbito en el que la propiedad física, a ver cómo lo explico, y perdona que lo retome con lo que habías planteado al comienzo de los ocupas y desocupas, ¿no? Hubo un dato significativo que pasó desapercibido durante la campaña electoral de las municipales en Barcelona, que fue cómo las buenas familias de la alta sociedad barcelonesa convirtieron en un icono de la tensión social y del miedo a la pérdida de la propiedad la ocupación de un palacete en el corazón de Sant Gervasi, al lado de la plaza de Bonanova. Y eso provocó una alteración escénica que llevó a que la candidatura de Xavier Trias consiguiera de pronto aglutinar una masa crítica de una parte fundamental del poder económico de Barcelona. Las 400 familias que viven del family office, es decir, del patrimonio inmobiliario que tienen en Barcelona. Es decir, la burguesía catalana, consciente de que ya no tiene capacidades para seguir emprendiendo, gestiona el patrimonio. La herencia que le queda del viejo capitalismo agrario que se transformó en capitalismo industrial y que cuando llega fuera de la sociedad postindustrial al capitalismo más tecnologizado, se queda en conservar un residuo de propiedad física que es el patrimonio inmobiliario que permite el mantenimiento de su estatus. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando con pisos y el miedo a la ocupación que se extiende en ciertos círculos de la clase media? La clase media que construyó el franquismo, que es una clase kitsch, como digo yo muchas veces, porque es una clase nueva, convirtió el piso o el segundo piso en la proyección de su estatus y en la garantía de que era alguien diferente a la clase trabajadora. Y claro,
De la que partía. De la que partía, porque es una clase kitsch, claro. pero el elemento, y eso ha quedado inoculado en el ADN de las clases medias españolas. De manera que tener un piso o tener pisos es una proyección de la seguridad económica de quienes se van a jubilar, pero de quienes quieren garantizar a los hijos que no van a poder tener lo que tuvieron ellos como padres, porque, como decía antes, la transformación del trabajo por efecto del algoritmo está haciendo que un arquitecto ya no gane lo que ganaba un arquitecto cuando tenía 30 años, porque la inteligencia artificial aplicada a la productividad del estudio está haciendo que pierda valor su trabajo. No sabe explicitarlo, pero es que está perdiendo valor su trabajo. Las economías occidentales llevan 10 años poniendo en evidencia una curva descendente en el valor que dentro del PIB tiene el trabajo humano. Cada vez vale menos el trabajo humano. Pero no solo el trabajo humano de un empleado en una empresa, sino de un arquitecto en su estudio o de un abogado en su despacho. Claro. Y es por el efecto que tiene la transformación digital, la inteligencia artificial, que no está explicitado porque es como una especie de bomba de hidrógeno, de neutrones, que está de alguna manera silenciosamente acabando con el ecosistema de clases que acompañó al capitalismo industrial, donde la propiedad física tenía todo un sentido de estatus, de estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo? El miedo de clase a perder los elementos que van a permitir que los hijos de la clase media puedan seguir habitando durante no sabemos cuánto tiempo la clase media, porque podrán tenerlo en forma de herencia. Por eso es tan importante que no haya un impuesto de patrimonio, culturalmente. Porque un impuesto de patrimonio es visto como un impuesto que pesa sobre la herencia. Y claro, si el hijo está siendo capaz de vivir en Madrid ahora gracias a un piso que se compró, que se le ha cedido en alquiler por parte del abuelo, para poder, con el sueldo de 2.500 euros que tiene una consultora, mantener el estatus de clase media, es gracias a la propiedad heredada. Por eso el elemento que tiene tan importante la ocupación. Porque claro, es un elemento en el que se produce ¿qué? Se produce, bueno, la apropiación del estatus de clase media que somos capaces de proyectar como pertenecientes a la vieja clase media sobre una nueva clase media que se va a volatilizar. Entonces, esos debates son los debates que están poniendo de manifiesto que la propiedad está de alguna manera transmitiendo con las tensiones que proyecta las tensiones más profundas que estamos viviendo como sociedad, pero que no explicitamos y que explican mucho de los malestares y que explican, por ejemplo, el reaccionarismo que está calando en la aparición de una nueva extrema derecha que está buscando claramente la justificación del estatus y el mantenimiento, como en el antiguo régimen, de unas propiedades que no se pueden tocar, porque si se tocan le hacen perder, como en el antiguo régimen, el estatus de hidalguía y convertirse en un ser más de la plebe. Por ahí viene lo que estamos comentando. Creo que lo hemos entendido, lo ha explicado muy bien. Odón, ¿qué te suscita esto? Y os invito también a interrumpiros vosotros, a que arméis debate sin mí también. De acuerdo. Bueno, cuando hablamos de propiedad, quizá habría que fijar de entrada el concepto de estamos por una propiedad de cualquier orden, en cualquier ámbito, una propiedad absoluta, una propiedad ilimitada en todos los sentidos, desde una tesis o una posición ultraliberal, o estamos desde una posición, digamos, no diría socialdemócrata, sino simplemente desde una posición democrática, una posición transversal a las ideologías, entendiendo la democracia como una democracia que busca la justicia social, algo tan difícil. La propiedad, y está así contemplado en la Constitución española, me parece que era un punto de partida en su artículo 33, es una propiedad reconocida, evidentemente, pero el concepto de propiedad está relacionada, vinculada a la función social de la propiedad. La función social, en los términos que establezcan las leyes. Pero es importante tener clara esa idea. Propiedad vinculada a la función social de la propiedad. De modo que
Oye, si yo tengo pisos en propiedad y los tengo desocupados, no se está cumpliendo una función social. Eso tiene que intervenir el poder municipal o el poder, la comunidad autónoma o el Estado con una ley de bases. Tú no puedes tener una propiedad y usarla como te venga en gana. Eso sería en otra época, ¿no? Cuando los hombres apoderados o los hombres ricos, las familias tenían hasta esclavos. Ahora pasaremos a otro tipo de esclavos, quizá con los robots o con los humanoides. Por tanto, regulación, y una regulación además que sea acorde con el interés general. No puedes tener pisos desocupados o, en el caso de San Sebastián, no puedes tener un montón de pisos que ha comprado un fondo de inversiones para dedicarlos a apartamentos turísticos de lujo. Eso tienes que regularlo, ayuntamiento, porque, claro, se ha regulado tarde y mal, porque al final estás expulsando a mucha población de una zona de la ciudad, zona que no se limita al centro, sino que se va ampliando y va encareciendo el precio de las rentas de alquiler o el precio de las viviendas de los barrios colindantes, incluso de la periferia. Por tanto, la palabra clave es regulación. Algunos dirían, a mí no me importa, intervención. Regulación e intervención sobre la propiedad, sobre muchos títulos y distintas propiedades, no es expropiar de aquella manera, sino que incluso la expropiación siempre tiene que estar justificada, razones de interés general e indemnización. Y doy un pequeño salto. Hablando de los estados que se ven desbordados por el poder real, la presión de las grandes compañías, de las grandes empresas. Yo me enfadé mucho incluso con los míos, con mis propios compañeros del Partido Socialista, cuando hace 3 años hubo un movimiento escaso, porque estábamos quizá preocupados por qué pasa con la pandemia, qué pasa con las vacunas, nos llegan o no nos llegan, cuándo tengo que ir, tal. Pero hubo muchos países a los cuales las vacunas no les llegaron a tiempo, o les llegaron tarde, o les llegaron de mala calidad, o les llegaron caducadas. Y hubo un movimiento de personas, de movimientos, de grupos, no tanto, bueno, sí, de estados, pero de estados, digamos, no potentes, no occidentales, excepto uno, que reclamaban que la propiedad de las grandes farmacéuticas sobre las patentes de las vacunas, patentes y vacunas que habían alcanzado con dinero público en parte, que habían aportado estados europeos, Estados Unidos también, para la investigación previa, y llegado el caso, esas patentes de Pfizer, por ejemplo, una farmacéutica que conozco muy bien porque me suele ayudar a dormir. Entonces, Pfizer dijo, nanay de la China, voy yo a aceptar que la Organización Mundial de Comercio, a petición de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y de una serie de estados africanos y asiáticos, me obliga a mí a ceder la propiedad, el derecho sobre la patente de la vacuna, para que se pueda producir la vacuna en masa, digámoslo, y pueda llegar a tiempo a los países del sur. Porque la Unión Europea inteligentemente había comprado con antelación ya a Pfizer y a AstraZeneca y a Moderna una serie de dosis. Yo soy de AstraZeneca, de la barata, por cierto. Le salí barato al Estado porque las 3 que me han colocado son las 3 de AstraZeneca. Y nos quejamos, hicimos un movimiento incluso en el Parlamento para que España se posicionara en el marco de la Organización Mundial de Comercio para que obligara a las farmacéuticas, ¿de qué estamos hablando? Obligar a las farmacéuticas a que cedan el derecho de sus patentes para que se puedan producir en laboratorios que tenían capacidad, que tienen capacidad. Algunos lo hicieron forzadamente en la India y algunos en Sudáfrica para producir masivamente vacunas porque estaban muriendo miles y miles de personas al mes en muchos países del sur. Por tanto, ¿hay qué hay también? Pues hay una influencia de las grandes farmacéuticas sobre los estados que no os podéis imaginar. Eso os haría hablar también del gasto no controlado y no racionalizado, el gasto en medicamentos en la seguridad social, en hospitales, y los lobbies que tienen las farmacéuticas mediante agentes muy hábiles ante médicos y médicas y personal especializado a la hora de recomendar, a la hora de, en fin, de mandarte un determinado producto para el consumo, medicamentos, por ejemplo. Y voy acabando. Pero junto a esto también hablamos de los estados que están influenciados, los estados, el poder político, por las grandes empresas farmacéuticas, las grandes empresas de la química,
las energéticas, que hacen lo que les da la gana. Menos mal que España ha intentado y consiguió poner un freno al precio y lo trasladó a la Unión Europea también, ese precio a la gasolina, al precio de la energía también. Pero sí que el poder de determinadas empresas es inmenso sobre los estados, sobre los políticos, más aún si en el poder político se instala un personaje como Bolsonaro. Luego igual quizá podamos hablar de la Amazonia, de la propiedad. ¿Quién tiene la propiedad de la Amazonia? ¿Qué está pasando en la Amazonia? Y si la Amazonia puede seguir siendo una propiedad privada o de los estados que conforman el territorio de la Amazonia, o debiera ser una propiedad de la humanidad por el efecto que produce hoy en día respecto al cambio climático y a los gases, ¿no?, de efecto invernadero. Y si ese cambio de propiedad, que esto es una especie de utopía, debiera evidentemente venir acompañada de una fuerte indemnización a los estados y a los propietarios en parte de la Amazonia. De modo que muchos temas para debatir, pero teniendo en cuenta propiedad. Esta y la que se ha referido con mucho detalle Lasalle, tiene que haber regulación, tiene que haber normas a tiempo, inteligentes, previsoras, y normas que pongan la ética, los derechos humanos, la cooperación, la solidaridad en aplicación como principios que dirijan, que den contenido a esos principios, que deben ser además principios de normas de nivel global, de nivel planetario ante los problemas que tenemos que afrontar. Bueno, creo que ha expuesto muy bien y muy bien introducido el tema de la gentrificación, de las vacunas y esa necesidad de regulación. Muy bien, hemos hablado de la propiedad, hemos hablado del Estado. Quiero hablar de ideología. Es decir, ante estas nuevas realidades que tan bien habéis descrito, ambos sois o habéis sido políticos, no sé si se puede ser expolítico, pero las ideologías que conocemos, liberalismo, socialismo, por situarnos con vosotros, ¿se han quedado también anquilosadas? ¿Se han quedado desbordadas y superadas? ¿Nos valen las ideologías que conocemos? ¿Cuál es vuestro diagnóstico desde el punto de vista ideológico? ¿Nos vale el liberalismo, nos vale el socialismo, nos vale el comunismo, lo que queráis? ¿Nos valen los esquemas ideológicos tal y como los conocíamos? En su formulación del siglo XIX o del siglo XX, no. Es decir, las ideas tienen que evolucionar. Hay una historia de las ideas. La libertad ha sido un concepto que ha sido valorado a través de un corpus reflexivo, como la igualdad, de distinta manera a lo largo de la historia. En el siglo XIX tuvo una formulación teórica alrededor del pensamiento liberal, el pensamiento socialista, con hibridaciones interesantes que se vivieron en varias sociedades europeas, con equilibrios en una búsqueda de equidad y de justicia que permitieron alumbrar primero un Estado democrático y después un Estado democrático social, e inicialmente un Estado de Derecho. Y todo eso es producto de un maridaje y un equilibrio en la evolución de las ideas, ¿no? Antes, cuando comentaba Odón precisamente la idea de la función social de la propiedad nace en la Constitución de Weimar de 1919 y es la consecuencia de la respuesta que la democracia liberal alemana, en su configuración después de la derrota tras la Primera Guerra Mundial de Alemania, se quiso dar a la Revolución Rusa y al efecto que tuvo en Alemania con la Revolución Espartaquista, donde la propiedad salió como un tema de debate y la propiedad concebida como un derecho absoluto, que era el concepto que había estado a lo largo de todo el siglo XIX configurando el orden económico y social de las sociedades europeas, evoluciona con la idea de la función social y se identifica que la propiedad aloja propiedades especiales. Propiedades en las que hace falta un reforzamiento de la capacidad regulatoria para hacer viable la justicia y la equidad en equilibrio entre la libertad y la igualdad. Eso fue un producto de un acuerdo entre la socialdemocracia alemana y el liberalismo democrático alemán de aquellos años y permitió la introducción del artículo que modificó la propiedad y que cambió la idea que había sobre la propiedad, porque durante mucho tiempo, y hay un autor muy interesante, Cesare Beccaria, escribió un libro
que se tituló De los delitos y de las penas, donde hablaba de la propiedad como el terrible derecho. Y el terrible derecho, que era ese derecho absoluto, individualista, que reflejaba una lógica egoísta de apropiación de la individualidad, donde uno construía en esa lógica del capitalismo protestante, calvinista, una identidad mediante el trabajo que le permitía avariciosamente ser uno mismo, identificarse con una serie de propiedades y cosas que le daban una identidad y que esa identidad construía una mentalidad burguesa y eso tenía un reflejo político, que es lo que la propiedad fue capaz de hacer durante el capitalismo industrial en el siglo XIX sobre todo, ¿no? Y está, por ejemplo, en los Buddenbrook de Mann, ese reflejo de la propiedad y esa idea de la propiedad alrededor de un tener que expresa un ser y, por tanto, un estatus. Pues hoy en día es perfectamente necesaria la urgencia de abordar la transformación de las ideas con las que nos aproximemos, por ejemplo, a la propiedad, por ejemplo, a la justicia, por ejemplo, a la equidad, a la libertad, a la igualdad. La democracia no ha fracasado. Está fracasando la gestión de lo que es democrático, porque la institucionalidad que acompañó a la democracia no está siendo capaz de dar respuestas a los problemas de un siglo XXI como el que estamos viviendo. No ha fracasado, has dicho. No ha fracasado. La democracia no ha fracasado. Ha fracasado el modelo de gestión de la democracia. Y está fracasando su modelo de gestión. Pero a mí me parece que la democracia es una idea potente, innovadora. Es una idea que se ha sentado sobre un juego de 3 principios: libertad, igualdad, fraternidad. Y tenemos que ser capaces de reformular nuevamente dónde está la libertad, dónde está la igualdad y dónde está la fraternidad. En una sociedad automatizada, en una civilización artificial, en una dinámica global que supera el marco de las fronteras de los estados y donde lo que pasa fuera me afecta a mí también. La Amazonia es un ejemplo claro. Es decir, lo que vaya a pasar ahí no puede ser resuelto por una decisión política que nazca de Brasil. Durante mucho tiempo hemos considerado que nosotros teníamos derecho a decidir sobre los recursos de nuestro país. Y el carbón se administraba en Europa, se gestionaba en Europa y generábamos una huella de carbono que la sufría todo el planeta y que además era acumulativa y dejaba una memoria en la atmósfera que la padecemos ahora. Y ahora de pronto le vamos a decir a Brasil: ahora tú no gestiones ese recurso natural como si fuera propio. Y entonces te dirá: y tú, cuando eras europeo, no solamente me quitaste a mis recursos, sino que consideraste que los tuyos eran en exclusiva. Entonces hace falta reformular claramente el marco global del pensamiento. Y creo que es factible hacerlo respecto a categorías que siguen siendo vigentes. Sí. La libertad, la igualdad, la justicia, pero hay que encontrar las nuevas coordenadas que definan esos conceptos. Sí, sí. No, que te he cortado antes porque yo entiendo claramente que hay una crisis de la democracia en el planeta, también en España, a pesar de que hay quienes dicen, yo no comparto esa posición, que vivimos una democracia plena. Las palabras a veces las carga el diablo y viendo ciertas cosas y comportamientos y actitudes, en fin, prefiero pensar y decir que la democracia es una construcción permanente. La democracia exige que continuadamente se vaya perfeccionando, que vayamos avanzando en lo que es una democracia cada vez que ampare un Estado más justo. No entiendo una democracia sin una justicia social de mínimos cada vez más elevados, ¿no? Por tanto, para mí sí que la democracia está en crisis, sin duda. Está en Estados Unidos por las razones y lo que estamos viviendo. Está en Gran Bretaña. Está en Francia también, ahora puesto de manifiesto por razones de carácter social y de exclusión. Está también en España porque elementos claves de la democracia, como es el diálogo, la negociación, el no hacer de la política una herramienta, un instrumento de generación de odio,
el hacer que la exclusión, la pobreza, la desigualdad sean mayores, a pesar de que los últimos datos que efectivamente demuestran que el gobierno ha hecho las cosas desde mi punto de vista en el plano socioeconómico bien, creación de empleo, el PIB, contención de la inflación, etc. Pero sin embargo tenemos una democracia que sigue siendo, prefiero decirla, insuficiente a decir que tenemos una democracia plena. Pero bueno, dicho eso, coincido con lo que decía La Salle y con la pregunta que has formulado, que nos falta una narrativa sobre cómo abordar realmente estos fenómenos nuevos de las tecnologías que van a una velocidad tremenda y que vamos a llegar a unos fenómenos que ni las películas de ciencia ficción se van a cumplir y más. No hay una narrativa en la izquierda, tampoco en la derecha, sobre esto que comenta bien La Salle en sus escritos, en sus entrevistas, en sus libros, en relación con la evolución que significa en todos los ámbitos de la vida, la economía, las finanzas, las libertades, la democracia, la revolución tecnológica. No hay una narrativa. Y no es una cuestión de ideologías, de que vaya a acertar o esté acertando la ideología de derechas, liberal o liberal en extremo, o la ideología de las izquierdas, socialdemócrata o socialista populista. Creo que para abordar estos fenómenos hace falta una narrativa que sea compartida entre una derecha democrática de verdad y una izquierda que sea también democrática a fondo. No tenemos esa narrativa. A mí me llama la atención que en esta campaña electoral, en la que llevamos ya unas semanas, no se habla de estos temas. Ya sé que puede parecer seguro que este es un asunto de minorías, ¿no? La propiedad, las nuevas tecnologías, cómo se van a regular, cómo influyen en nuestra vida, qué vamos a hacer desde el gobierno en relación con estos temas que estamos planteando, qué pasa con el chat PTG, cómo está influyendo, cómo va a influir en la educación, cómo va a influir en muchas cuestiones, cómo van a dialogar con el chat PGT nuestros hijos e hijas para preguntarles o formularles preguntas sobre sexualidad o sobre mil historias. Y no hay ningún político hoy por hoy que esté hablando de estas cuestiones. Quizá piensen, esto no da votos, no interesa, pero también la función didáctica, pedagógica de la política, especialmente desde la democracia, los liberales democráticos y desde la izquierda socialdemócrata, debe de cultivarse y no se está haciendo. Esto pasará absolutamente sin pena ni gloria en estas elecciones. Por lo tanto, falta de narrativa. La narrativa y el pensamiento debe ser compartido, porque los gobiernos cambian. ¿Y de qué nos vale una narrativa diferente sobre estas materias a la hora de su regulación por parte de la derecha o por parte de la izquierda? Debemos de llegar a puntos de acuerdo, debemos de dialogar y negociar estas cuestiones a grandes niveles, a nivel europeo incluso más, aunque ya sabemos que luego los intereses también económicos y de los estados, China, Estados Unidos respecto a la Unión Europea, son bien diferentes y una competencia terrible a la hora de regular estas cuestiones. A la hora de regular, porque sabemos también cómo la investigación y el desarrollo tecnológico en China y Estados Unidos va muy por delante, y de ahí la necesidad de Europa de entrar a regular ya, espero que para el año que viene, en parte, estos fenómenos. Y sí, básicamente, no me extiendo más. Bueno, vamos a abrir, creo que ya es momento, ¿no, Óscar? De abrir... Sí. Podemos abrir el debate. Uy, hay muchísima gente también por aquí. A preguntas. Yo os invito a preguntar. Si no, yo tengo más. O sea que no os preocupéis. Y si queréis, hacemos una ronda de preguntas para que respondan nuestros invitados, si alguien lo desea. Alguien. Bueno, y si no, mientras lo vais pensando, yo, desde luego, al hilo de lo que acabáis de decir, me gusta mucho lo que ha dicho Don, falta una narrativa compartida. O José María ha hablado del fracaso de la gestión de la democracia. No fracasa la democracia, pero fracasa la gestión. Es muy optimista, ¿no? Digo, el que no esté fracasando la democracia. Pero al hilo de estas reflexiones, bajando ya al terreno electoral que nos ocupa estas semanas, al hilo de esta reflexión de la narrativa compartida, ¿es imposible que ambos bloques son irreconciliables? ¿Es imposible que se pongan de acuerdo, que compartamos algo para gobernar este país? Ahora mismo tenemos un Partido Popular ligado a Vox ya por estos acuerdos
incluido aquí, si no me equivoco, en Valladolid. Y tenemos un Partido Socialista que ha estado ligado y está todavía en el gobierno a Unidas Podemos, y con los pactos que tanto han molestado a otra parte de España, con Bildu, etc. Entonces, ya nos hemos situado en las trincheras, es irreconciliable. ¿Hasta qué punto no sé, cuál es vuestra reflexión en este momento electoral o preelectoral? Y lo siento, os he hecho esta pregunta porque nadie tiene otra. Si no, os dejo huir aprovechando que de la el Pisuerga política. pasa por Valladolid, pues podemos hablar, ¿no?, de esto. Yo veo muy complicado el diálogo, porque es muy complicado el diálogo en el seno de nuestras sociedades. Es decir, la gente que piensa de manera distinta no dialoga entre ella. Se percibe claramente en las redes sociales. Esto es cada vez más es creciente, ¿no? Claro, porque estamos tendiendo progresivamente a esquinarnos. Hay un proceso de desapropiación de la identidad, que eso está acelerando la emergencia de nuevas identidades, porque ciertas conceptualizaciones de la identidad que estaban apropiadas en una lógica ilustrada se están desmoronando, están colapsando en contacto fundamentalmente con y esa es mi obsesión, y en eso estoy permanentemente dándole vueltas a la cabeza y escribiendo, ¿no?, en contacto con la tecnología. Una tecnología que se está convirtiendo en un poder planetario con una capacidad de transformación que no solamente afecta a la sociedad, sino nos afecta a cada uno de nosotros, y que nos desapropia de nosotros mismos, ¿no? Nos va generando una lógica en la que la pantalla se transforma en un abismo que nos absorbe. Y claro, hay un miedo no explicitado que está generando toda una serie de tensiones sociales muy grandes, para las que la democracia, en su modelo de gestión, que es un modelo que está gestionando una idea que nació en el siglo V a.C., en Grecia, en Atenas. Una idea fantástica. Una idea fantástica. Como era fantástica la idea de la libertad, o de la igualdad, o de la verdad, o de la belleza, o de la justicia, que nacieron en Grecia y configuraron una paideia, una educación de comunidad, de diálogo, donde los diferentes interpretaban el carácter poliédrico que tenían estos conceptos. ¿Y qué nos está pasando? Pues que ahora fracasa, entre comillas, aparentemente la democracia y el diálogo, porque se asienta en un modelo donde el diálogo se representa a través de la institucionalidad del siglo XVIII que configuró la democracia en el siglo XVIII. La lógica de la representación nacida en ese momento. Que fracasa porque el concepto de verdad que hace posible una episteme política de diálogo está descomponiéndose porque se ha roto la jerarquía epistémica del conocimiento, tal y como la entendíamos. El sabio, el conocedor y el informado. Y esa alteración salvaguardaba una jerarquía donde se apreciaba la posibilidad de construir una verdad. ¿Ha fracasado la verdad? No. Han fracasado los mecanismos para poder identificar el diálogo que hace viable la reflexión sobre los conceptos que aquí tenemos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el conocimiento, y lo digo como profesor universitario, sigue en una institucionalidad atrapada en el siglo XIII, en las universidades, tal y como fueron concebidas y en sus modelos de especialización. Qué bien, sí. Entonces, claro, ¿cómo no va a estar descomponiéndose la realidad? ¿Cómo vamos a poder construir diálogo? La gente está esquinada, cada uno en su territorio. Todo el mundo está asustado, entre comillas, aunque no es capaz de explicitar por qué. Porque lo que está pasando es sobrecogedor. Nos está sustituyendo la máquina. Ha sustituido el trabajo físico, va a sustituir el trabajo intelectual, va a sustituir el trabajo de las profesiones liberales. Está modificándose el modelo del arte, la propia percepción de cómo estamos construyendo los ideales de belleza en nuestras sociedades. Porque hay un sesgo utilitario de maximización de la capacidad maquínica para sustituir al cerebro humano en toda su potencialidad. Y eso hace imposible
Eso hace imposible que el ser humano tenga capacidad ahora, primero, para pensar la realidad y sobre la base de tener el tiempo para pensar la realidad, plantear un diálogo fértil sobre las cuestiones que estamos comentando. Es que es imposible. O sea, no tenemos tiempo. Entre los niños, el trabajo, el teletrabajo, la comunicación, la angustia por ver cómo, en fin, nos vamos ahogando económicamente, pensar en cómo... Es que no hay tiempo. O sea, y no tenemos tiempo. O sea, todo es un ruido alrededor. Decía Dewey, uno de los padres del liberalismo norteamericano, del buen liberalismo norteamericano, decía que la democracia era una conversación civilizada. Hemos roto la conversación civilizada. Pero no la han roto los políticos, ojo. La ha roto la sociedad. La han roto las familias. La han roto los amigos. O sea, ¿pero por qué? Porque estamos hablando sobre la realidad de nuestro tiempo conforme a ideas del pasado y sobre todo percepciones políticas donde es muy fácil culpar sobre la base de una reflexión para la que estábamos programados y para las que teníamos respuestas. Y es facilísimo culpar al migrante del problema económico, es facilísimo culpar al PP o al Partido Socialista de la incapacidad de comunicarse, a Bildu de la descomposición del Estado, en fin, es que es facilísimo. Porque como tenemos la cabeza llena de referentes que vienen de hace 20 años, pero que no son insuficientes para explicar lo que está pasando ahora mismo, acabamos en el ruido, en la discusión, en la angustia y decir, oye, al final es que tú eres un sinvergüenza que me estás negando a mí la posibilidad de vivir como yo realmente vivía hace 20 años. Es que no vas a vivir como vivías hace 20 años. Joder. A ver, no sé, a veces siento un poco, no de vergüenza, pero de rubor el pensar internamente que tengo tantas coincidencias con La Salle. Bueno, y no es eso malo. me alegra. Igual podemos empezar Eso con me una alegra narrativa común. Porque le llevo leyendo, como he dicho antes, años y efectivamente me congratula y me hace muy feliz compartir con él no solamente lo que está diciendo aquí, sino otras cosas que dice y que la sintonía es muy posible. Hay que empujar, especialmente desde el mundo, estamos hoy aquí en la universidad, todo lo que son elementos de transversalidad, de diálogo, de racionalización, y faltan no en la sociedad española, sino en general en la sociedad planetaria por los factores que estamos explicando aquí. Ojo, una consideración mínima, ¿no? Tampoco nos tenemos que limitar o agobiar únicamente con lo que significa, con lo que está conllevando y va a significar la revolución tecnológica, porque está la emergencia climática, sobre la cual, por cierto, sí que hay una mejor y clara narrativa de la izquierda, no tanto en la derecha, sobre las políticas, las soluciones para afrontar de aquella manera las consecuencias de la crisis climática. Y también hay un tercer factor o fenómeno que va más allá de la revolución tecnológica, de la crisis climática, que son las migraciones, que guardan relación, de alguna manera, desde luego, con la crisis climática. Y también, si hablamos del coltán, de la extracción del coltán en las minas, la extracción ilegal, sobre todo en el Congo, en la República Centroafricana, donde al día de hoy ya ha habido 5 millones de muertos en guerras que no son noticia, están en la sombra de las noticias. La guerra en Centroáfrica, fundamentalmente provocada por Uganda y Ruanda sobre el Congo, el antiguo Congo belga, y detrás están grandes empresas, grandes intereses para que el coltán con el que funcionamos y hace posible que tengamos el móvil, el ordenador, toda la tecnología está en parte basada en ese mineral y en otros también que se extraen en otros lugares, en parte en Brasil, en la Amazonia, por cierto, un poquito en Sudáfrica y un poquito en Canadá. A lo que quería deciros es que para mí la clave, porque soluciones mágicas o respuestas mágicas a los problemas que estamos viviendo, a esta realidad tan compleja y a una evolución tan rápida, no existen. No existen. Las ideologías no dan soluciones mágicas ni están hoy preparadas con esta polarización y esta bronca que tenemos en medio, ¿no? Por cierto, que sí que habría que señalar, yo no me resisto a decir que hay políticos o políticas que hacen muy mal uso de su altavoz y de su poder, ¿no? Y cuando, en fin, yo lamento que en España tengamos políticos como la señora Ayuso, que me parece que es una Bolsonaro o un Trump a la española. Lo tengo que decir porque hacen un gran daño a algo a lo que me quiero referir de nuevo, que es la democracia.
Si hay alguna posible solución para que el diálogo se restablezca, para que tengamos una narrativa transversal, es volver a la democracia, fortalecer la democracia, recuperar aspectos de la democracia que se han perdido, que la juventud, la gente joven no conoce, porque ve que la práctica política de los grandes políticos y líderes en España y en el conjunto del planeta es una práctica despreciable, porque invita a la confrontación y porque a veces da a entender que los políticos estamos pues para beneficio propio o para beneficio de los nuestros, de nuestra trinchera, ¿no? Por tanto, una clave hoy por hoy aquí en España es volver a la democracia, y sobre la democracia también, sobre la democracia, lo que significa la democracia, se está hablando poco en esta campaña electoral. Y tú que estás en medios, porque también te sigo y te escucho con gran placer, en este caso en la cadena SER, que es un medio, en fin, aunque algunos de mis compañeros y compañeras no lo puedo negar, los muy cafeteros siguen diciendo que la cadena SER y hasta El País son enemigos del gobierno porque han dicho ya no sé qué. Yo tengo unas cosas a veces, fíjate, la cadena SER y Prisa o la televisión española, la televisión pública, que me parece con sus defectos, como cualquier medio, un ejemplo de profesionalidad. Por eso, qué lamentable, la derecha no quiere ir a debatir a la televisión pública, a la propiedad pública de todos nosotras y nosotros, que es la radio televisión pública. No quiere ir a un debate electoral porque prefiere ir a la privada, porque entiende que en esa televisión, radio televisión pública, no hay profesionalidad, no hay garantía de igualdad, de tratamiento, en fin. Y eso, conecto con lo que decía antes José María Lasalle, es un problema de democracia, de cultura democrática y de valores democráticos, decir lo que se está diciendo en la televisión pública. Bueno, tenemos una palabra aquí y creo que te voy a pedir brevedad, y os voy a pedir brevedad porque se nos ha pasado el tiempo y tenemos que terminar. Bueno, podemos estar hasta ahí cuarto, pero adelante. Vale, no. Vale. ¿Se oye? Ahora sí, vale, estaba perdona, mira, yo quería hacer una pregunta. Primero, dar las gracias a los tres que estáis ahí arriba y volver a la pregunta que para mí que hiciste tú, Berna. Es muy importante. Desde mi atalaya, nacida en 45 en Alemania, educada en Suecia y española a mucha honra, sin que se interprete mal. Esa pregunta era, ¿es posible el diálogo entre las diferentes posiciones? A mi entender, que tiene que ver con la falta, quizás, y eso es mi pregunta, porque yo no tengo ni los conocimientos que tienen los intervinientes, desde que falta la reconciliación con la historia de España. La sensación que yo percibía del individualismo, del sálvase quien puede, bueno, lo simplifico mucho, y mi pregunta es, esas trincheras que en Alemania, en cierto modo, han conseguido sepultar las trincheras y hacer una gran coalición, que decíamos. Que yo, de momento, en momentos como la pandemia, eso hubiera sido la lógica respuesta a una emergencia. Mi pregunta a los intervinientes, ¿falta esa reconciliación de la historia para poder aceptar que ciertas cosas hay que hablarse y llegar a un acuerdo? Muchas gracias. Bueno, Sí. Don es especialista en esto porque ha llevado a cabo iniciativas. Pero quiero significar, porque a mí me emociona que Bárbara haga esta pregunta, ¿no? Bárbara Durkop, a su marido, que era mi jefe, lo asesinó el fascismo, el otro fascismo, el fascismo de ETA, en febrero de 1984. En su casa. Y Bárbara Durkop, su mujer, está aquí, vive en San Sebastián y tiene aquí a su hijo y a su nuera en Valladolid, personas muy significadas y magníficas, ¿no? Y hace una pregunta que se relaciona con lo que preguntaba Bernard. Hoy por hoy es imposible el diálogo entre los políticos, entre los partidos políticos, entre las fuerzas políticas. Es imposible el diálogo, lamentablemente, ¿no? Tiene que haber espacios de encuentro, tiene que haber foros, tiene que haber movimientos que fuercen ese diálogo, que fuercen un ejercicio democrático de la política, de la negociación necesaria en todos los órdenes, como se está viendo aquí para esas normativas, esas regulaciones de temas fundamentales, claves en nuestra vida. Ya de hoy, no hablo ya de la de nuestros hijos o nietos, ¿no? Pero claro, y ahí acabo. Una pregunta, pero es que una de las cosas que va a hacer el señor Feijóo,
si gana en las elecciones, va a ser derogar la ley de memoria, ley en la que yo participé en la elaboración y la redacción de la reforma de la ley anterior de Zapatero, ¿no? Y trabajé mucho en esa cuestión. Claro, si la primera medida, de las primeras, porque hay otras que se van cayendo de ese mapa de derogaciones del maldito sanchismo, es la ley de memoria democrática, se va a derogar, evidentemente es una patada a la reconciliación, es una vuelta atrás, es un no reconocer nada de lo que se ha querido avanzar de reconocimiento a las víctimas del franquismo, del fascismo, durante años. Y a mí me parece tremendo que se diga con tanta gratuidad que se va a derogar la ley de memoria democrática, cuando de lo que se trata es de reconocer, de sacar de las cunetas o del Valle de los Caídos, que conozco bien, ese asunto que todavía sigue gestionado, por cierto, por una congregación de dominicos, manda huevos, que un sitio que tenía que ser cívico, un sitio que tenía que ser civil, esté todavía gestionado por los curas. José María, luego tenemos otra pregunta, así que os voy pidiendo brevedad. España no se ha reconciliado. Pero no se ha reconciliado por una razón. Y tú, como alemana de origen, lo vas a entender perfectísimamente. Alemania, en el año 33, hizo a Hitler canciller. Porque una parte de la derecha alemana pensó que podía reconducir lo que significaba el nazismo. El responsable se llamaba von Papen, que creyó perfectamente que esa chusma, entre comillas, de extremiosidad, no iba a cuestionar a la derecha conservadora tradicional de Alemania, con su cultura, con su visión del mundo. Cuando en el año 1945 todos los alemanes, de derechas, de izquierdas, comunistas, no comunistas, vivieron en su propia experiencia lo que fue la derrota, consecuencia de una ideología totalitaria que desbordó todos los marcos de pensamiento, la derecha inoculó en su ADN su rechazo completo al nazismo. Entre otras cosas, porque los que se enfrentaron al nazismo en el año 44 eran conservadores. Porque Adenauer se pasó desde el año 37 en un convento para evitar ser perseguido por el nazismo. Es decir, nos falta eso. Nos falta, desgraciadamente, en este país la experiencia de comprender que la guerra civil, como decía Julián Marías, alguien de esta ciudad de Valladolid, fue ganada por los injustamente vencedores y perdida por los justamente vencidos. En la idea de que el horror de lo que fue la guerra civil afectó a todos por igual. Y ahí, en esa capacidad de perdón y de reconciliación, no hemos trabajado la sanación necesaria de la política española. Porque la guerra hizo que unos vieran el Estado como un botín sobre el que reconstruir toda la vieja aspiración regeneracionista de darle a España un Estado nuevo y un Estado fuerte. Y todavía estamos muy atrapados en esa configuración. Y va a ser muy complicada resolverla. Y lo dice un nieto de hazañista y socialista, porque mi familia es republicana y he militado en el Partido Popular y he sido secretario de Estado en un gobierno de derecha. Pero soy un liberal hazañista todavía, como lo fue mi abuelo. O sea que... Bueno, vamos con una última pregunta y os pido a todos brevedad porque a 1:15 tenemos que terminar. Muchas gracias. Doy la enhorabuena a los intervinientes. Perdonen que vuelva al tema del coloquio. Me ha quedado claro, porque así lo han expuesto, que hay una realidad física y una realidad virtual, y hay una propiedad virtual y una propiedad física, que parece que sirve de respaldo a la otra. Parece que sirve de respaldo también a un estatus. Desde el punto de vista inmobiliario, ¿es posible que esta propiedad física se vaya diluyendo y se vaya repartiendo de una manera imperceptible hasta diseminarse en un montón de pequeños y múltiples fondos de inversión que haga que esa propiedad termine repartida verdaderamente por todos nosotros y sea muy difícil de defender, que deje de ser el refugio de una determinada clase como la que ha personificado en el caso de San Gervasi? Es decir,
¿cuál es la relación entre la propiedad física y la propiedad de la información, entre la propiedad virtual? ¿Quién se atreve? Da para una tesis doctoral esto. Sí. Intentaré ser súper breve. Vamos a ver. La propiedad física de la clase media de hoy es la garantía. Es la herencia que va a permitir a los hijos de la clase media seguir conservando su estatus en un escenario en el que por sus rentas de trabajo ya no pertenecerían a la clase media. ¿De acuerdo? Y por tanto es una herramienta de desigualdad legítima hasta cierto punto en la mentalidad de las familias de la clase media, que como es lógico buscan porque sus hijos puedan encontrarse en una situación mejor dentro del marco general que lleva a nuestras sociedades a, durante la transición crítica que vamos a vivir, no sé durante cuánto tiempo, tendrá que ser la renta básica universal lo que permita a la gente sustituida por la máquina vivir. Odón, ¿quieres añadir algo rápidamente? Tengamos en cuenta también que esta propiedad física tiene también mucho de ficticia, porque de esa propiedad, sobre todo la gente, en fin, de menos edad que la media aquí presente, ¿cuándo realmente van a ser propietarios de su vivienda? ¿Qué les está significando el pago de la hipoteca? Casi todos ellos hemos pedido en su día una hipoteca. ¿De qué les está privando el pago de una hipoteca exagerada en muchos casos? ¿De cuántos, no digo ya placeres, sino necesidades vitales del matrimonio, de los hijos que puedan tener? ¿Cuántos sacrificios conlleva el adquirir una vivienda definitivamente, pagarla, que una cosa es tenerla escriturada y otra cosa es realmente tener la plena propiedad sobre ella, más allá de los derechos del banco, si no pagas los intereses de la hipoteca? ¿Qué significa todo eso? Es una propiedad ficticia, y sobre esa intervención o sobre esa propiedad, que es un poco lo que define a la clase media, tendríamos también que reflexionar, porque, como digo, al final, ¿eso qué te significa al final de la vida? Cuando llegas exhausto a tener la propiedad plena, cuando además esa vivienda pueda tener distintos problemas para la familia, porque la ha mantenido pero le ha privado de muchísimas cosas, de una mejor educación o de haber disfrutado de la vida, ¿no? De modo que los poderes públicos ahí sí que tienen mucho por hacer, pero mientras estén las grandes constructoras, mientras estén los fondos de inversión, hoy por hoy los estados, los gobiernos locales o los gobiernos nacionales tienen mucha menos capacidad de operar, de hacer grandes operaciones de vivienda pública, que lo que podían haber hecho hace 20 o 30 años. Bueno, vamos a quedarnos con un mensaje positivo. Ha habido muchas reflexiones muy interesantes, muchas muy negativas o realistas. Vamos a intentar quedarnos con el espíritu de lograr haber logrado tener un diálogo de miradas compartidas y un relato desde distintas posiciones, pero muy unívoco, compartido en el mejor sentido de la palabra. Os doy las gracias. Gracias a todos vosotros. Os pido un aplauso para estos dos políticos y pensadores. Gracias.